En los pasillos del poder cuentan que en los 80 una delegación de Japón visitó el Ministerio de Economía. Los recibió el equipo económico y les presentó el plan de estabilización para la Argentina. Los japoneses escucharon y preguntaron: ¿y después qué? En economía no entendían. Los japoneses se miraron. Su pregunta era simple y concreta. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Pasaron 4 décadas, más de 10 presidentes, y la pregunta sigue en el aire. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para encontrar una respuesta. En este episodio, software para programar el desarrollo. Soy Belén Bonello, directora de comunicación de Fundar. En este episodio vamos a hablar de una industria particular, porque no se la puede medir en los términos que usamos para otras. Es decir, no vamos a encontrar containers, por ejemplo, porque es un intangible. Vamos a hablar de software e industria del conocimiento. Y para eso convocamos a Tom Brill, que trabaja políticas productivas en Fundar. Hola, Tom. Hola, Belu. Antes que nada, si bien no podemos verlo, sí podemos tratar de medir a este sector. Las características del producto hacen difícil eso, porque no es un producto que tenga forma, que tenga peso, son horas de trabajo inmateriales en algún sentido. No es un bien que pasa por una aduana, pero igual te prometo que podemos profundizar y tener buena info sobre este sector. Ok, arranquemos entonces. ¿Cómo es la dimensión de la industria del software local? La verdad es que tuvimos mucho crecimiento. Por darte algunas cifras, de 2003 a 2022 se crearon más de 3.700 empresas y hoy hay más de 6.000 empresas de software en Argentina. Aunque tenemos unicornios que son súper importantes, digamos, empresas que valen más de $1.000 millones, el 90% del entramado del sector son empresas chicas, son empresas que no emplean a más de 50 personas. Y la gran mayoría de esas empresas se dedica a hacer software a medida, a la medida de las necesidades de los clientes, más que a diseñar producto de software. ¿Y en términos de empleo, da trabajo? Mira, sí, mucho trabajo. Hoy el sector software genera más de 140.000 empleos, que eso ya es más que el sector automotriz. El salario en el sector software es aproximadamente el doble que el promedio nacional en el sector privado registrado. Y dos cosas que caracterizan al trabajo en este sector una es la altísima rotación que hay, la gente cambia de laburo muy seguido, y otra cosa más nueva es que desde las cuarentenas, desde la pandemia, mucha gente viviendo en la Argentina trabaja para el exterior y lo hace ya sea directamente para una empresa extranjera, en lo que se llama modalidad de contractor, o de manera autónoma como freelance. Claro, se supone que esta carrera asegura salida laboral, pero ¿tenemos recursos suficientes capacitados? Las dos cosas tenemos y nos faltan. Por un lado, Argentina fue súper pionera en la región en hacer investigación y formación en computación, y gracias a las universidades públicas y gratuitas tenemos profesionales que son muy valorados en el mundo, a tal punto que es muy frecuente en este sector que todavía estás estudiando y ya te toman en una empresa. Pero como es un sector súper dinámico, todo el tiempo están faltando más perfiles especializados. Sí, pasa un poco en todas las disciplinas, pero en esta pasa muy, muy rápido. Cuando terminas de capacitarte ya hay algo nuevo. Pienso, por ejemplo, en lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Tal cual, la inteligencia artificial ya está cambiando toda la dinámica de empleo, toda la dinámica del mercado, pero es tan incierto, es tan todavía novedoso lo que sabemos de esto, que no sabemos predecir del todo para dónde va a ir la cosa y qué efectos puede tener eso. Para hablar de la velocidad de los cambios y de muchas otras cosas, convocamos a Hernán Casá, cofundador de Mercado Libre junto a Marcos Galperín. Cuando Casá cofundó Mercado Libre en 1999, había por lo menos dos cosas que eran muy particulares y muy desafiantes. Una, el acceso a Internet, y otra, la velocidad con la cual se podía navegar. Cuando Internet se volvió algo que todos tenemos en el celular, fue un cambio de paradigma enorme, porque no solo teníamos conectividad rápida, ya con un nivel de procesamiento bastante sofisticado, pero estábamos 24/7, ¿no? Entonces eso hizo que los casos de uso de la tecnología se disparasen N veces.
Y acá hay algo súper interesante, porque la velocidad de esta tecnología no solo afecta el uso del sitio, poner este sitio Mercado Libre, sino también el manejo de la información que hace la propia empresa, que es un activo súper importante. Y en ese sentido el cambio es enorme, es absoluto. Escuchá lo que nos cuenta Casá de esta primera época de Mercado Libre. Cuando queríamos averiguar qué tipo de vendedores habían vendido qué tipo de productos, etcétera, se armaba un query, ¿no? Que es un pedido a la base de datos, y nos íbamos a dormir y al otro día veíamos qué nos entregaba. Y si te habías equivocado en cómo pedir ese query, porque no me di cuenta, en realidad tenía que haber considerado tal tipo de vendedor, puede hacerlo 9, esperar otras 24 horas. Hoy eso es inmediato, ¿no? De 24 horas a segundos para procesar información. Queda claro que los cambios son rápidos y a veces difíciles de anticipar. Por eso es valioso tomar la experiencia de una de las empresas unicornio argentina. Sí, pero como decíamos antes, no todo es un unicornio en Argentina. Y tengo una mala noticia, que la evidencia empírica que fuimos juntando en Fundar nos muestra que la etapa de crecimiento fácil del sector software de la Argentina ya terminó. Argentina en la última década perdió la mitad de su peso en el comercio internacional de software, y si bien mantenemos un buen lugar, un lugar relevante, caímos del puesto 25 al 28 en el ranking de exportadores de software. Nos quedamos ahora en un segmento cada vez más poblado de países y cada vez más competitivo. Consultamos a Carlos Palotti, empresario y especialista en desarrollo tecnológico. Durante 3 décadas presidió cámaras y entidades del sector y ha sido funcionario público. Estuvo en todos lados y tiene su mirada sobre dónde está parada la Argentina hoy. Primero, hay que entender quiénes son los jugadores. El mundo está dividido en 3 regiones. El Asia-Pacífico, básicamente India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Pakistán. Europa del Este, y esa es segunda región, esto es Polonia, la República Checa, Hungría, Rumania, Ucrania, Bielorrusia y América Latina. Estas son las 3 grandes regiones. Por supuesto que los excluyo Estados Unidos y la Unión Europea, que son los compradores básicamente, y aparte son los desarrolladores de la tecnología de punta, más que de la clase de cosas que hacemos nosotros. Este mapa de regiones que nos tira Palotti, donde podés ver vendedores y compradores, sirve para entender quiénes juegan en primera y en qué liga competimos nosotros desde Argentina. O sea, entiendo mirando la historia reciente que el desafío es no descender. Sí, ojo que no es un mal segmento el donde está Argentina hoy, ¿eh? No es fácil llegar a esa liga, y uno ve cuando habla con inversores internacionales que valoran muchísimo el talento de la gente que trabaja en Argentina. Entonces, lo que necesitamos es asegurar que siga creciendo la agregación de valor que hacemos en el sector software acá en la Argentina. Mirá esto que nos dice Kazak en esta parte. A veces los emprendedores están demasiado enfocados en quiero ser un unicornio, y en realidad lo que deberían hacer es quiero ser una compañía que realmente agregue valor, genere valor, sea sustentable en el largo plazo. Y eso eventualmente puede llevarte a ser una compañía de unicornio o no, pero es mucho más importante eso que lograr ese título de unicornio que después tal vez un año más tarde no existe. Unicornio o no, ¿dónde está nuestro software? Palotti tiene un diagnóstico. ¿Qué hace Argentina? Mirá, hay empresas argentinas que se han desarrollado muy bien en el comercio electrónico. Argentina es un líder en comercio electrónico, al menos en América Latina. A nivel mundial es un player, ¿no? Es decir, tenemos importantes empresas de pasaje aéreo, de comercio electrónico que todo el mundo conoce, para no mencionar las compañías. También se ha dedicado mucho al mundo de las finanzas, entonces hay muchas fintech, hay muchas empresas ligadas a transacciones seguras, a manejo de transacciones en tarjetas de crédito. También se ha dedicado, y sobre todo, especialmente, a todo lo que tiene que ver con lo que sería como el marketing digital, ¿no? El profesional medio de Argentina agrega a su nivel técnico un nivel innovador. Es decir, trata de innovar a comparación de lo que ocurre en otras partes del mundo. Y ese innovar es creatividad. Esto que cuenta Palotti de la innovación es un punto súper interesante y muy importante. Es muy importante que en Argentina surjan más empresas de software que puedan desarrollar un producto, que puedan especializarse en ese producto y no estar bailando al compás de las necesidades de los clientes que van encontrando. Estas son empresas, como se llaman en ese mundo, las empresas de software de producto, que si logran crear un producto,
y hacerlo a buen precio y acercarlo a los mercados internacionales, ser competitivos, la capacidad de escalar que pueden tener es muchísimo mayor que las empresas que hacen solo software a medida de las necesidades del cliente, ¿no? Y creemos que en Argentina las empresas de software de producto podrían aprovechar más de lo que aprovechan otros sectores dinámicos de la economía. Por ejemplo, sectores intensivos en recursos naturales. Entonces ahí uno se pregunta dónde están esas oportunidades de crecimiento. ¿Para dónde debería ir? Y evidentemente a la tecnificación mucho más de nuestros productos más emblemáticos, como puede ser el agro, digamos, ¿no? La posibilidad de mejorar en trazabilidad, logística, inteligencia artificial para el manejo inteligente de los campos. Bueno, hay un montón de áreas en las cuales Argentina tiene chances de seguir creciendo en profundidad, que a veces tienen que ver con el resto de la economía argentina, como ya te digo, el agro, por ejemplo, y otras veces no, como el marketing digital. Acá lo que nos cuenta Palotti es decir, lo que necesitamos es subir de nivel. Tenemos la capacidad, tenemos muchos obstáculos como país, pero también la capacidad es cierto que está. Hace falta una decisión que es impulsar empresas que generen productos para ir dejando un poco el modelo de exportar horas de programación, horas de programador a proyectos que se piensan y se diseñan en otros países. O sea, eso es lo que se llama software factory. Exacto, tal cual. Entonces, empezábamos a hablar de políticas para el sector. Primero, un poquito de contexto. Entre el 2004 y el 2019 estuvo vigente la Ley del Software y desde 2020 tenemos la Ley de Economía del Conocimiento. Impactan especialmente a nivel impositivo. Pero más allá de eso, no hay una política para alentar u orientar al sector en una dirección específica. Pero hablar del rol del Estado siempre genera contrapuntos. La industria no necesita al Estado y de hecho ha demostrado seguir creciendo aún en las condiciones muchas veces complicadas que se ha producido. Es como alguien dice, este es un sector que navega con viento de proa o viento de popa, digamos, ¿no? Ha habido momentos donde ha aparecido retenciones a las exportaciones, donde ha habido brechas, donde ha habido diferencias cambiarias abismales, donde ha habido colocación de impuestos extraordinarios, ¿no? Y sin embargo la industria ha seguido creciendo. Yo creo que el Estado tiene un rol súper importante, ¿no? Hay ciertos bienes y servicios que es difícil. Yo soy economista liberal, de alguna manera me gusta, creo en la mano invisible de Adam Smith, pero no es absoluta, ¿no? Hay ciertos sectores donde desde distribución del ingreso, desde temas de salud, seguridad, educación, donde el Estado tiene un rol. Ahora cuando el Estado toma roles mucho más desarrollados en áreas que no son las específicas y trata de resolver todo y mata el emprendedurismo y mata la iniciativa privada, y ahí es donde se generan problemas. ¿Sin Estado, entonces? Es más complejo. Menos mal que sonó la alarma. Quédate tranquila, hay matices. Palotti reconoce que el Estado puede sumar. La discusión es que con un Estado que atienda va a crecer más rápido. Es decir, lo que va a cambiar es la tasa de crecimiento. Te va a seguir creciendo. Ahora, si hay un Estado que hace cosas, por ejemplo, impulsa el sistema educativo, crea un sistema financiero que no solo sea de venture capital, sino también sea de crédito, de otro tipo de instrumento, y es muy probable que crezca mucho más rápido. Casá lo plantea en otros términos. A mí muchas veces me preguntan desde los gobiernos qué tenemos que hacer, qué políticas tenemos que empujar para desarrollar el sector de software o el sector de emprendimientos. Y yo siempre digo que hay dos maneras de tratar de acelerar un sector. Uno es apretar el acelerador más rápido, ¿no? Y entonces ahí empezar a hacer cosas. Entonces ahí los gobiernos siempre piensan en dar crédito, generar algún sistema impositivo más ventajoso para ese sector, tratar de apoyar, no sé, con políticas educativas que generen recursos y talentos que vayan a ese sector. Que están todas muy bien, ¿no? Pero para mí la más importante, más que políticas de desarrollo, de apretar el acelerador, es sacar el pie del freno. Bajemos a puntos concretos. Me interesa saber qué opinas vos, Tom. ¿Qué crees que debe hacer el Estado para impulsar el sector? Para mí también es clave pensar la política pública que pueda hacer posible crear un sistema financiero que pueda financiar mejor a estas empresas, sobre todo las empresas startups con mucho potencial. Y coincido con que el acceso a crédito es clave, pero también
tiene que haber una industria de capital de riesgo. Obviamente también están las políticas de formación y capacitación, por esto que hablábamos antes de que faltan perfiles, y quizá tan importante o más que eso, la necesidad de políticas que logren una vinculación entre el sector del software y el resto del entramado productivo argentino, para que esos sectores, el sector software y otros sectores de la economía argentina, puedan potenciarse mutuamente. La verdad que creemos que hay una oportunidad para sectores dinámicos como el agro o la minería, para que adopten más software de producto argentino, y si eso ocurre acá es probable que esas empresas de software de producto puedan después salir a vender esos mismos productos de software al mundo. Lo que nos lleva a otra dimensión clave de la política pública, que es que el Estado debe ser activo en coordinar con el sector privado para, por ejemplo, construir una marca de software argentino. O sea, que en el mundo la marca argentina sea reconocida como una diferencia de la Argentina y que eso nos ayude a insertarnos mejor en la competencia mundial de software. Nos acercamos a la pregunta japonesa. ¿Cómo estamos en materia de exportaciones? Ya me dijiste que no hay containers ni mercadería que pueda pesar, pero estamos exportando. Y hoy Argentina exporta software por algo más de 2.600 millones de dólares por año. O sea, si les cuesta dimensionar los números, Palotti hace unas comparaciones que pueden ayudarnos. Es el tercer sector en cuanto a generación de divisas para Argentina, para decirlo concretamente, y exporta 8 veces, poco más de 8 veces que el vino, exporta más que la carne, más de 3 veces más que la carne. Exporta más que los autos. De hecho, entre los autos y la economía del conocimiento están peleándose siempre el tercer puesto, y en realidad con una particularidad que no la tiene, salvo el campo, no la tiene ningún otro, que es Argentina genera superávit con esto. Y acá una aclaración importante. Economía del conocimiento es mucho más abarcativo que software. Economía del conocimiento incluye, por ejemplo, servicios profesionales, financieros, hasta audiovisuales. Pero también es cierto que no existiría ese desarrollo de la economía del conocimiento si no hubiera habido antes una industria de software dinámica, vibrante, y los casos de Accenture y Mercado Libre son buenos ejemplos de eso. Igual yo escucho superávit y ya tenés toda mi atención. Y sí, es que el gran punto en esta industria y en todas en Argentina es la macroeconomía. Y aunque el sector de software mostró y lo sigue haciendo que crece en momentos súper adversos, los actores del sector también piden estabilidad. O más que estabilidad, lo que piden es que este país sea un lugar predecible. La inestabilidad es un enorme problema, por ejemplo, para que empiece a surgir un sector financiero que pueda financiar a empresas con mucho potencial en software. Eso es importantísimo. O sea, es el tema de todos los episodios. Y creo que si se hubiese hecho este podcast hace 40 años, cuando la delegación japonesa visitó el Ministerio de Economía, en este punto habría coincidencia. Pero igual no podemos dejar de preguntarlo. ¿Es el software la respuesta a la pregunta japonesa? Yo estoy convencido que el software, o de manera más amplia la tecnología, es la respuesta a la pregunta japonesa. Creo que es donde más oportunidades de creación de valor hay. Creo que es donde más rápido eventualmente se puede generar una secuencia virtuosa de generación de valor. El software es la respuesta a la pregunta japonesa. Probablemente no sea el único. Digamos, Argentina es un país suficientemente complejo como para no poder depender, o no debería depender de una sola. Pero evidentemente en el siglo XXI vos tenés que hacer actividades del siglo XXI. Entonces todo lo que tenga que ver con la tecnología, biotecnología, nanotecnología, satelital y desarrollo de software y servicios profesionales son actividades que el mundo crece. El mundo crece con estas actividades. No quiero que vuelva a sonar la alarma que nos marca cuando algo es más complejo, porque con todas las diferencias sobre cómo hacerlo, acá hay una coincidencia importante. Y sí, que es que hay futuro en esta industria, pero también pensemos en el presente. ¿Hay incentivos hoy para desarrollar empresas de software de producto? ¿O vamos a seguir formando profesionales que después venden sus horas al mundo? Tenemos una respuesta a la pregunta japonesa y me dejás con preguntas nuevas. Y te pido mil disculpas. Ya sabíamos que no era una pregunta tan sencilla como parece. Por hoy celebro que acá tenemos una respuesta posible. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para pensar el futuro de la Argentina. Seguinos para no perderte los próximos episodios. Producción, equipo de Fundar, guión Marina Biuso, diseño de sonido Adrián Guzmán.